cosas. Antes, hablando un compañero que es que me pongan estos nombres a cosas de la ciencia ficción. Claro, yo creo que es que por eso han tenido tanto éxito, porque son nombres que nos evocan cosas, aunque no sepamos el qué son. Ahora vamos a ver algunas y sabemos qué son. Un estudio sobre la toponimia, sobre la nomenclatura marciana, el Schiaparelli, apareció, y yo conozco, es el único que existe, apareció en un ensayo que lo publicó este señor, Lawrence MacDonald, que era de la sección lunar de la Asociación Británica de Astronomía. Ese, que yo sepa, es el único ensayo que hay. Igual hay otro más, pero no lo he encontrado. Este es inencontrable, no lo he podido localizar en ningún sitio, en internet, en ninguna parte. Pero, por suerte, tengo un libro del año 76 que se titula La exploración de Marte, que es de la editorial Labor. Este también, si lo encontráis, comprarlo, aunque solo sea por este capítulo. Y en el que el astrónomo José Luis Sergi, que es argentino, hace un resumen del trabajo anterior de MacDonald sobre la nomenclatura marciana. Pues gracias a este libro de José Luis Sergi, pues pude ir enterándome de qué iban estos nombres de Marte. Vamos a orientarnos un poco. El Marte y mapa del mundo antiguo, greco-latino, centrado por supuesto en el Mediterráneo. Es que hay nombres que están en Marte: Sirtis Mayor, Sirtis Parva, Hesperia, Tartessos, Eridani, Adriaticum, está todo, Lesbontus, Temonia, Sardes, Arabia, el mar Eritreum. Bueno, pues todo esto está, por más añadidos que le puso, trasladado a Marte. Tenemos un repaso así rápido sobre ello. Bueno, aquí tenemos centrada la parte, digamos, oriental del Mediterráneo. Libia, tal, bueno, aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos, perdón si dicen esto, ya quedó sin pilas, no, sabemos. Aquí tenemos la gran Sirtis Mayor, que corresponde pues a la Sirtis Mayor que tenemos en Libia. Tenemos la Sirtis Parva, que también lo tenemos por aquí, que es la que tiene como Sirtis Minor, que corresponde pues, a lo que ahora es Túnez. Si subimos un poco al norte, tenemos el mar Tirreno. Izquierda. Ausonia. ¿Ausonia qué puede ser? Pues Ausonia es un nombre antiguo de Italia. Entonces tenemos el mar Tirreno y Italia. Claro, se permitieron unas licencias tanto geográficas como míticas, porque, claro, no podía encajarlo todo lo que veía con la geografía antigua. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí estaría Grecia, de las Ausonia, que hemos visto antes, Libia, aquí la tenemos, que Libia no es solamente el país que conocemos ahora como Libia. Para los griegos, Libia era África. África en general era Libia. Luego, al lado de Libia, tenemos un cierto país tan extraño, que es Aeria. Aeria es Egipto. Es el nombre, este nombre lo saco de unas odas de Píndaro, por Tadeo, que serían unas odas a los vencedores de Juegos Olímpicos, en fin, los Juegos que se celebraban en Grecia, los físicos, en fin. Y dedicar sus odas a Egipto lo llama Aeria, el país de la pluma. A continuación de la Sirtis Mayor tenemos este canal, que es el Nilo. Ya veis que se permite algunas licencias, más o menos va encajando todo. Tenemos aquí
A la derecha de Arenia tenemos Arabia. Y luego hay diferentes canales relacionados pues, con personajes de la mitología. El lago de Tritón, el mundo antiguo, referido a un personaje también mitológico antiguo. Aquí están otros que luego los veremos también, pero bueno. Tenemos el Sitius Sabaeus. El Sitius Sabaeus es el reino de Saba. Reina de Saba, pues el Sitius de Sabaeus. Tenemos otro país. Aquí lo vemos. La península del Peloponeso. Es el lugar. El mar Eritreo, que es el que hemos visto antes, estaba en ese día el Mar Rojo, por el Eritreo, que era un personaje también mitológico. Luego aquí tenemos otra región que está relacionada pues, con el diluvio del Santo. Aquí tenemos la región de Noé y la región del Palión. El Palión era un personaje que después de la versión griega del diluvio universal, pues recorrió la tierra arrojando piedras a ella, y de cada piedra pues salía un ser humano. Si nos movemos un poquito más abajo, es que está todo relacionado. Esto pasa como cuando coges a un grupo de constelaciones. Por ejemplo, el grupo de Perseo, Casiopea, Andrómeda. Si miras las leyendas asociadas a cada uno, es que tiene una lógica que estén allí unidos. Pues esto pasa más o menos lo mismo dentro de las diferencias, porque Chacarelli era un poeta también. Fíjate, tenemos aquí unos países relacionados con la historia sagrada, el reino de Edom, el jardín de Edén, los canales, que son los ríos de Brasil, el Éufrates, el Fisón. Luego tenemos otros ríos que son ya corresponden a lo que sería lo que se habla del Turquestán, pues el Orontes. Luego hay aquí una zona, a ver si no se lleva, a ver si consigo que esto me funcione, para que no se... Ahora sí. Bueno, aquí. Esta zona de aquí, veis que pone Arim. Bueno, salió una leyenda, no sé si se ve, que decía que existía una ciudad que era equidistante del norte, del sur, del este y del oeste. Pues esa es Arim. Y él la puso aquí, pues como un patronaje como un meridiano cero. Luego se fue desplazando un poquito, pero la idea era esa. Fijaros que luego por ahí tenemos, es que, bueno, esta zona la visitaremos luego. Es que tenemos, bueno, Esperia, que me había dejado. Esperia sería lo que ahora es España. La península ibérica es Esperia. Es que todos los nombres pues, tienen una relación, ya sea real, ya sea gramática. Aquí nos vamos un poco más al oriente y tenemos otras zonas también, todas relacionadas. Una, el lago del Sol. Este seguro que el telescopio lo habéis visto, es muy aparente. Un punto, una especie de círculo un poco gordito, rodeado de una zona más clara. Bueno, pues, aquí tendríamos